Buenas, vamos a continuar en este segundo video con la unidad 4 de los órganos y métodos de control. Como se había cortado el video anterior, vamos a volver a la idea que teníamos sobre la Auditoría General de la Nación. Justo se había cortado el video que lo habíamos cerrado, como para que no quede suelta la idea. Entonces, la Auditoría General de la Nación, con características y visión crítica, al seguir de Balbín, lo que observamos es que ese ente que tiene esa autonomía es mínima, tanto por la forma de composición que vimos en cuanto a esa composición de 7 miembros, como por la necesaria aprobación del plan de acción el año anterior para controlar en el año siguiente, y a su vez, como es un control posterior sobre los hechos que ya pasaron, hace que esa necesidad de controlar en ese tiempo real haya perdido en cierta manera esos mecanismos de eficacia y de eficiencia que es lo que estamos observando nosotros como necesidad para este tipo de control, ¿no? Hay también problemas de falta de presupuesto y de problemas de verdaderas facultades reglamentarias que menciona Balbín en sus temas, lo que pone de manifiesto ciertas dificultades en el manejo de la eficacia de este órgano de control. Bueno, cerrado el tema, pasamos a lo que nos interesaba en esta segunda parte del video, que es el defensor del pueblo de la nación. También con consagración constitucional, observamos que también tuvo vida desde una creación legislativa. Ya en el diciembre de 1993, por la ley 24.284, teníamos el Instituto del Defensor del Pueblo de la Nación, lo que fue plasmado en ese artículo 86 de la Constitución del 94. ¿Cuáles son estos caracteres? Fundamentalmente que es un órgano independiente que podemos decir que está relacionado dentro del ámbito del Congreso de la Nación, que tiene plena autonomía funcional y no recibe instrucciones de ninguna autoridad. ¿Cuál es la forma de elección? Bueno, se resguarda su independencia funcional. En todos estos entes y órganos y creaciones constitucionales o legales, ustedes siempre observen cuál es el diseño que la normativa les da para saber si estamos frente a un ente independiente, ¿no? Acá, por ejemplo, para la forma de elección se requieren las 2/3 partes de los miembros presentes. Se requiere realmente una cuestión de consenso para poder nombrar al defensor del pueblo. La duración y privilegios son 5 años, es decir, puede ser reelegido por única mes y tiene las inmunidades y los privilegios de los legisladores. Fíjense el lapso en el cual va distinto de los tiempos políticos electivos de 4 años, y en el cual eso va indicando que ese defensor del pueblo va a continuar más allá de los tiempos políticos que van marcando la agenda electoral. ¿Cuál es la misión de este defensor? Bueno, la defensa y protección de los derechos humanos, de los derechos y las garantías y los intereses constitucionales protegidos en la Constitución Nacional ante los hechos y omisiones de la administración, ¿no? Entonces, fíjense, fundamentalmente frente a la acción antijurídica o también ante la omisión antijurídica de la administración pública a nivel nacional. Eso es lo que estamos viendo, ¿no? ¿Cuáles son las facultades? ¿Cómo va a actuar este defensor del pueblo? Bueno, va a efectuar recomendaciones, previo, va a efectuar un pedido de informe, pero en realidad no tiene un poder decisivo, digamos. La fuerza que tiene es a través de esas recomendaciones en las cuales indica cuál es el proceder que él entiende que es contrario a la juridicidad. Está legitimado judicialmente para impugnar las conductas estatales, y esto es lo más importante. Es a través de una serie de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fue cambiando. Hoy podemos decir sin duda que esa legitimación es amplia y sobre todo en materia de servicios públicos. Ustedes recuerden que en materia de servicios públicos muchas veces la dificultad de tomar para sí la representación de muchos intereses es básica para ese control de los servicios y la prestación. Imagínense en la boleta de la luz que a ustedes le venga un recargo o un cobro de 15 centavos o de 2 pesos. Nadie haría, sino a través de una asociación, un reclamo judicial por esos 15 centavos o por esos pesos. Por eso es que la necesidad en materia de este tipo de controles externos, de que alguien represente, esté legitimado judicialmente
para ese tipo de reclamos. Piensen en los problemas que pasó con los planes de ahorro a nivel local. Bueno. ¿Cuál es el ámbito de competencia? La administración pública centralizada y la descentralizada. Todas las personas jurídicas no estatales que ejerzan algún tipo de prerrogativa de derecho público y hasta los prestadores de servicios públicos. Todo esto en el ámbito de la nación. ¿Cuáles están excluidos? El Poder Judicial, la actividad del Poder Legislativo y los organismos de la defensa y seguridad. ¿Cómo vamos a su vez a saber cuál es la actividad que ha desarrollado este defensor del pueblo? Bueno, anualmente el defensor del pueblo se presenta ante el Congreso y da cuenta del número y del tipo de las actuaciones que se tramitaron ante él, las que él tramitó, las que fueron rechazadas, las que le dio un trámite favorable. En suma, el defensor del pueblo lo que hace es controlar a través de este tipo de pedidos de informe, a través de estas recomendaciones, a través del inicio de las acciones judiciales a nivel colectivo, ¿no? Pero no tiene un poder decisivo o resolutivo. Entonces, está legitimado con el objeto de impugnar judicialmente las conductas estatales o en las omisiones, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué estamos viendo? Que no tenemos todavía el nombramiento de un defensor oficial, es una deuda inexplicable. Ustedes si googlean, ven en la página de la Defensoría del Pueblo de la Nación que sigue todavía con un secretario general a cargo del organismo. Bueno, como ven, vamos a hacer un pantallazo general de cada una de las instituciones para ir poder marcando algunos aspectos centrales de esta forma de control externo a nivel nacional y a nivel provincial. Veamos ahora, sin pausa, los organismos de control externo hasta ver hasta dónde podemos llegar en este segundo video. La típica, digamos, institución que necesitamos observar es el Tribunal de Cuentas de la provincia de Tucumán. Ustedes googleen, entren a la página del Tribunal de Cuentas, van a observar su composición. Actualmente está conformado por Miguel Chayvente Raff, Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci. Y también este es un órgano rico en cuanto a su historia, porque no solamente hoy está plasmado en la Constitución de la provincia de Tucumán, sino que tuvo todo un gran trabajo a través de la Ley de Administración Financiera en función de la forma de control que ha tenido durante todos estos años. Rápidamente podemos decir entonces que este Tribunal de Cuentas es un órgano de control externo, de fiscalización de la administración pública provincial, ¿no? Tanto del empleo, de los recursos, como del patrimonio del Estado provincial. Y abarca aspectos legales, aspectos presupuestarios, económicos, financieros y todos los patrimoniales. La gran importancia es que goza de plena independencia y autonomía funcional y de legitimación activa y pasiva en materia de su competencia. Ya vamos a precisar un poquito más de esto. Dictó su propio reglamento de funcionamiento, puede seguir haciéndolo, y del procedimiento en materia de sus facultades, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo está la integración? Bueno, ya lo vimos un poco arriba, son 3 vocales, antes eran 5 hace algunos años, luego se cambió a 3, designados por el Poder Ejecutivo, con acuerdo de la legislatura, con mayoría absoluta, y solo pueden ser removidos por juicio político. Fíjense cómo está diseñado este ente en cuanto a las características no personales, sino del órgano, por quiénes lo van a componer, porque los que lo integran van a gozar de prerrogativas, de las remuneraciones, de las incompatibilidades con los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, ¿no? Son inamovibles y permanecen en sus cargos mientras dure su buena conducta. Entonces, pone en este ente unas características de independencia y de posibilidad de revisión de todo de control externo de la administración con independencia de los vaivenes de las cuestiones electorales que puedan sucederse durante ese tiempo, ¿no? Y en cuanto a las atribuciones y deberes, según la Constitución de la provincia, están asignados en los artículos que vamos a ir puntuando y en la Ley de Administración Financiera. ¿Cuál es el ámbito de actuación? Toda la administración pública provincial, la centralizada, la descentralizada, las empresas y sociedades del Estado y los entes públicos no estatales, por una actividad administrativa
del Poder Judicial y Legislativo también lo comprende. Es decir, una licitación, un nombramiento, todo lo que vimos como esa función administrativa, ¿se acuerdan? En la unidad 1 que realizan los Poderes Judicial y Legislativo pasa por el control del Tribunal de Cuentas. En cada uno de estos organismos hay una unidad que recibe toda esa información y se la reenvía al Tribunal de Cuentas. Ya ahora vamos a ver cómo funciona en la práctica, pero en sí cada unidad recibe la información del Poder Legislativo, del Poder Judicial y se la envía al Tribunal de Cuentas. A su vez cuenta con diversas delegaciones de fiscalización en 247 unidades administrativas, es decir, está focalizada físicamente en varios lugares. Es decir, cada vez que tenemos una obra, un manejo de dinero, una disposición económica, el Tribunal de Cuentas va a pasar. Vamos a ver. ¿Cuáles son esas funciones? Vamos a ver que el Tribunal de Cuentas tiene funciones de control preventivo, funciones de control concomitante y después función de un control posterior a el dictado y la ejecución del acto. Acá creo que presten atención. Si nos quedamos cortos del tiempo, hacemos otro video más corto, cosa que segmentando en 15 minutos no se pierda la atención y son más rápidos de subir los videos. En estas funciones de control, el control preventivo, retengan esto, de todo acto administrativo que implique el empleo de fondos públicos, desde su dictado hasta antes de su ejecución. Es decir, es preventivo no antes del dictado, sino antes de la ejecución del acto. Esto retengan, esto es básico. Es decir, se dicta el acto, pero antes de ponerlo en ejecución pasa por el Tribunal de Cuentas. Por eso es control preventivo. Entonces, ¿qué hace el Tribunal de Cuentas? Va a verificar las exigencias legales y presupuestarias. Va a decir, a ver, señor, usted acaba de nombrar a fulanito de tal. A ver, ¿de dónde saca esta partida presupuestaria? ¿De la cuenta sueldo? Ah, no, esta está sacando de la partida de asignación para insumos o de papel. Entonces, no está bien determinada este nombramiento porque la partida es incorrecta, por ejemplo. Entonces, hay un aspecto ahí que hace al aspecto presupuestario, no al aspecto legal. Una de esas fue nombrado por concurso, está todo perfecto, pero el Tribunal de Cuentas observa ese aspecto, tiene que coincidir todo y vuelve y lo remite de nuevo al órgano que dictó el acto diciéndole está todo ok. El órgano emisor del acto, entonces administrativo, referido a la hacienda pública, tiene la obligación legal de comunicarlo. Antes de entrar en la ejecución, se lo manda a ese contador fiscal delegado que lo recibe, lo observa y se lo manda al Tribunal de Cuentas. Y el Tribunal de Cuentas es el que da el ok después. Dicho acto, entonces, no puede ejecutarse válidamente sin la aprobación del Tribunal de Cuentas. Necesita la conformidad, el visado, o si hay alguna observación determinada, le dirá, miren, acá hay una cosita que no entiendo, esto no lo, y se lo devuelve para que vean, ¿no? Puede ser también que haya una formal oposición, y ahí vamos a ver, y no me voy a extender mucho, sino les voy a dar un panorama, porque ya quiero cerrar con este punto, porque queda un minutito y medio, en donde puede hacer una oposición, y entonces puede revocar ese acto, el Poder Ejecutivo, o insistir, cosa que muy pocas veces se ve, cuando después el Tribunal de Cuentas haya hecho una formal oposición al respecto. Es decir, en suma, el Ejecutivo, la Administración dicta el acto. Antes de ponerlo en ejecución, tiene que correrle vista en esta función de control preventivo al Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas se tiene que expedir de manera positiva o no haber una observación o subsanarse la observación. Si hay una formal oposición, entonces tiene que cambiarlo, tiene que desistir, cambiar por otro, dictar otro nuevo, tiene que revocar ese acto o puede insistir cosas que no se ve muy a diario. Bueno. Después también tenemos un control concomitante y un control posterior, ¿no? Pero vamos a cerrar acá para poder engancharlo con el próximo video. Simplemente decir que el control concomitante es la auditoría de procesos de todos aspectos de esos procesos de ejecución de gastos, donde se muestre de la propia ejecución patrimonial en forma coetánea y en la sede de cada delegación. Y un control posterior en el juzgamiento de la cuenta de percepción o inversión de las rentas públicas a través de las rendiciones de cuentas. Vamos a ver entonces a continuación
en el próximo video qué es esto del control concomitante y el control posterior.